Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Buenas Buenas noches, noches, Miss. profe. Buenas noches, Miss. Buenas tardes, profesora. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Bien, students, good night, everyone. Good night, everybody. Welcome to the second class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sana School. Bienvenidos a todos ustedes a su segunda sesión de clases de inglés. Yo soy la Miss Jessica del Colegio Sane. Bien, antes de iniciar con las clases, vamos a dar nuevamente las indicaciones. Les doy la bienvenida también a los alumnos que tal vez son nuevos, ¿no? Tal vez no pudieron estar en la primera sesión. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Hay que recordarles que ustedes están en unas clases, ¿no?, que son netamente virtuales. ¿Y cómo funcionan las clases virtuales o estas clases de reforzamiento que ustedes tienen? También hay algunas, ¿no?, unas reglas para ingresar a estas clases. La primera regla es que ustedes deben ingresar con los audios apagados, ¿sí? Con los micrófonos apagados, en todo caso, ¿sí? Dos, la segunda regla es que ustedes, si no están en casa, están en su trabajo, están con personas, ¿no?, tal vez familiares, están haciendo otras actividades y a la vez están escuchando la clase, lo recomendable es que no actives tu audio. ¿Por qué? Porque estas clases son grabadas y el sonido, ¿no?, el sonido sale en la clase, en la grabación de clases grabadas. En lo particular, en estas clases de inglés, todos los que tienen interferencias de sonidos están prohibidos en activar su audio, porque interfieren en mi clase, interfieren con sus compañeros, no nos logramos entender, ¿no? Y también interfieren con sus compañeros que van a ver esta clase que es grabada y sale todo ese sonido y es un poco tedioso entender así la clase, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con sus audios y con sus encendido de cámaras. De lo preferible, no se les pide ni que activen su cámara, ¿sí? Solo los audios se activan solo por participación, cuando participas. Por ahora no se les está pidiendo su participación. La participación es más adelante, cuando yo voy explicando, voy hablando, se les pide que ustedes participen. Si en caso no puedes activar tu audio, puedes participar por el chat, que por ahí también los estoy leyendo. Aquí hay muchos que ya me saludaron. Buenas noches, Carlos, Luis, ¿no? Rosana, que ahí también están viendo su emoticón. Entonces, por ahí también
yo los leo. Entonces, la participación cuenta, ya sea por audio o por chat, ¿no? Se les cuenta su participación. Entonces, lo recomendable, solo a los que están al 100%, igual que yo, en clases, sin ninguna interferencia de sonido, pueden activar su audio. Los demás pueden participar por el chat, si es que están en otras actividades, ¿sí? Bien, entonces, dando estas indicaciones, vamos a dar inicio con la clase, pero antes de dar inicio con la clase, voy a preguntarle solo a aquellos que estuvieron en la primera sesión. ¿Qué recuerdan de las clases de la semana pasada? ¿De qué tema tratábamos? ¿De qué hablábamos la semana pasada? ¿Quién recuerda? Del verbo to be. Noelia Robles, ¿usted tú quién opina? Los pronombres y verbo to be, Miss. Los pronombres personales, Miss. Ya, pronombres personales. Carmen, gracias. ¿Quién más? El verbo to be, Miss. Jennifer, ya. Pronombres personales, Miss. ¿De qué manera utilizarlos y sus pronunciaciones? Ya. ¿Qué más? Plural y singular. Ya, plural y singular. Ya, Verónica, gracias. ¿Qué más? A ver, ¿qué recuerdan? Por ahí he escuchado pronombres, por ahí he escuchado verbo to be. A ver, ¿cuáles son los pronombres personales? ¿Quiénes son? Dante por chat nos dice, a ver, Dante nos dice para poder conjugarlos. Yun Sung nos dice pronombres personales de manera utilizarlos y sus pronunciaciones. Mike nos dice los pronombres personales y el verbo to be. A ver, ¿qué más? Daniel nos dice I, you, he, she, it, we, ¿no? And, no. Es solo hasta they. Te faltaba ahí they, nada más, ¿sí? También hemos hecho sobre la contracción de los pronombres y con los verbos. Contraction, ya, Noelia, gracias. Bien, hasta ahí nomás, cortamos la participación. Gracias a todos los que hablaron. Sí, ahora sí, yo les voy a explicar un poquito más. Bien, si bien es cierto, muchos de sus compañeros nos hablaban sobre los pronombres personales con el uso del verbo to be. Y sí, hoy vamos a recordar un poquito para algunos tal vez que no pudieron ingresar, no se preocupen, hoy vamos a profundizar esos temas, ¿sí? Muchos ya recordaban un poco sobre los pronombres personales y el verbo to be, pero hay que recordar que el verbo to be es diferente al pronombre personal. No se lo mezclen, ¿sí? No vayan a mezclarlos. Van juntos, sí, pero cada uno es distinto. Primero aprendamos qué es un pronombre personal. Los pronombres personales, les vuelvo a repetir, así en pocas palabras, reemplaza al sujeto. Hay que recordar, ¿quiénes son el sujeto? Somos nosotros. Yo, tú, él, ella, eso, ¿no? Que en el inglés es I, you, he, she, it, we, they, ¿no? Ahora, esos son los pronombres personales. Siempre debemos emplearlo cuando usamos un verbo. ¿Por qué un verbo? Para los que se han olvidado. ¿Qué es un verbo? El verbo es la acción o la actividad que hace el sujeto. Otra vez le repito. ¿Y quién es el sujeto? Somos nosotros, pues los que decimos los pronombres personales. Nosotros hacemos muchas actividades. A esas actividades se les llama verbo. Por ejemplo, trabajar, estudiar, correr, cocinar, no sé, manejar, salir,
hasta llorar, esa es una acción, son acciones que nosotros hacemos. Entonces existen muchas acciones y a esas acciones le llamamos verbo, pero en este caso nos vamos a enfocar en un verbo, que es el verbo to be. Este verbo es un verbo muy importante en el inglés y debemos aprenderlo y memorizarlo cuanto antes. ¿Por qué? Porque este verbo nos va a ayudar a muchas cosas porque tiene muchos significados. Pero primero tenemos que de nuevo hacer el repaso de los pronombres personales en inglés, ¿sí? Bien, recordemos, los pronombres personales en español son yo, tú, ustedes, él, ella, eso, nosotros, nosotras, ellos o ellas. En el inglés simplemente lo traducimos, pues no, yo en inglés es I, tú o ustedes es you, él, he, ella, she, eso o aquello, ¿no? Que se utiliza para animales o objetos es it. Nosotros o nosotras, we. Ellos o ellas, they. ¿Sí? They. Entonces, estos son los pronombres personales. Ahora, agreguémosle un verbo cualquiera, ¿sí? Antes de hablar del verbo to be. Agreguemos un verbo así, una actividad que haga el sujeto, ¿no? Por ejemplo, jugar, el verbo play. Play. Jugar en inglés es play, ¿sí? Play. Este es un verbo. Play. Como te dice la teoría, el pronombre, este pronombre yo, siempre va acompañado de su verbo para que pueda tener sentido. Por ejemplo, yo juego. I play. Yo juego. I play. Tú juegas. You play. Él juega. He plays. Ella juega. She plays. Eso o aquello juega. It plays. Nosotros jugamos. We play. Ellos o ellas juegan. They play. ¿Sí? Entonces, así es como inicia nuestras primeras oraciones con el sujeto y su verbo. Entonces, si el sujeto no tuviera verbo, no tuviera sentido tu oración. O sea, no podrías expresar, pues, ¿no? La actividad o la acción que quieres realizar. Entonces, sí o sí va acompañado de su verbo. Ahora que nosotros hemos aprendido esta conjugación, ¿sí? Ahora debemos aprender, ¿no? Ahora el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be y por qué debemos aprenderlo? ¿Por qué la teoría te dice que es muy importante aprender el verbo to be? ¿Sí? ¿Por qué te dice eso? Ahora vamos a ver por qué el verbo to be es muy importante. Muchos tal vez se han olvidado, ¿no? Algunos están recordando, pero aquí lo vamos a ver. Bien, ahora sí, hablemos sobre el verbo to be. Para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir tú eres un estudiante, ese eres es el verbo, ¿no? El verbo. Entonces, simplemente hay que usar el verbo to be para decir que eres, ¿no? Magna, tienes la mano alzada. ¿Quieres preguntar algo? ¿O puedo continuar con la clase? Dime, Magna Ponce, ¿tienes alguna pregunta? Tienes la mano alzada. Bien, hay que tener bastante cuidado con la reacción de esas manitos porque me da a entender que quieren preguntar algo, ¿sí? Y interrumpen la clase. Aquí entonces mucho cuidado con ello. Bien, entonces, por ejemplo, la expresión, como yo les decía, eres un estudiante, ¿no? O decir yo soy un estudiante. Ese soy, yo soy, es el verbo to be. El verbo to be en español significa ser o estar, ¿sí? Ser es de eres o eres algo y estar porque estuviste en algún lado. Entonces, el verbo to be te ayuda a expresar la ocupación o profesión que tú tengas, te ayuda a expresar de dónde eres, dónde vives, ¿no? Que te ayuda a expresar tus emociones, de cómo te sientes, ¿no? O dónde estás. Entonces, para eso sirve el verbo to be, para expresar todas esas expresiones, ¿sí?
Entonces, tenemos la expresión yo soy. Por ejemplo, I am a student. Yo soy un estudiante. Ella es un estudiante. He is a student o she is a student. We are a doctor. Nosotros somos estudiantes. You are a student. Tú eres estudiante. Entonces, fijémonos en ese eres, somos, es, soy. ¿Sí? Este soy. Soy estudiante. Es el verbo to be. Es un estudiante. Es el verbo to be. Somos doctores. Este es el verbo to be. Eres un estudiante, este es el verbo to be. Que en el inglés, soy es am. Es is. Somos are. Eres, ¿no? Are. Entonces, el verbo to be tiene 3 palabritas que debes aprender. Am. Debes aprender are y is. Y is. Estas 3 palabritas son el verbo to be, ¿sí? Ahora, si te has dado cuenta, no con cualquier pronombre se utiliza cada uno de ellos. Si tú te das cuenta, el pronombre I, el yo, únicamente se utiliza con am, ni con are ni con is. Únicamente se utiliza con am, con nadie más, ¿sí? Ahora, si te das cuenta, is se utiliza con he, she y it. Is. Y para todo el resto que sobra, que es plural y you, se utiliza are. Por eso dice we are, you are, ¿no? Entonces, ahí aprendemos la diferencia de con quién es is, con quién es are y con quién es am, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos aprendiendo un poquito sobre el verbo to be. Pero este recuadro nos va a ayudar a entender un poquito mejor el uso de ellos con los pronombres personales o sujeto, como le llaman otros. ¿Sí? En el recuadro vemos con quién se va a utilizar quién con quién. Aquí está la separación un poco más, mucho mejor, ¿no? Lo podemos entender. I am, yo soy. You are, tú eres. He o she o it is, él es, ella es o eso es. We are, nosotros somos. They are, ellos o ellas son. Entonces, si tú quieres hablar en su forma corta o contradicción, justo una de sus compañeras decía, ¿no? Hemos hablado de contradicciones, exacto. Porque hay que recordar que en el inglés a muchos no les gusta decir I am. Hay otros que les gusta decir en su forma corta o contradicción, como le dicen otros, que es am, ¿no? Am, your, his, she's, its, o where, o there, ¿no? Es su forma corta de utilizar el verbo to be. Como puedes ver, hay unas formas abreviadas de contradicción que se utilizan al escribir el verbo to be, y es necesario utilizar el apóstrofe para construirlas. Por ejemplo, I am. Tú quieres juntar esta palabrita, te pide que elimines la vocal y pongas un apóstrofe, ¿no? Para que puedas decirlo en su forma corta. Por eso es am, ¿sí? Sí o sí tiene que ir la comita aquí, encima del I con M, ¿sí? Lo mismo es para los demás. Por ejemplo, she is, ¿no? Dices she's, eliminas la vocal, ¿no? Y le pones la comita ahí. She's, ¿no? Y así con los demás pronombres con el verbo to be. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿O Todo vamos claro. bien? No problem. No problem. No questions. ¿Todos comprendieron? Reaccionen con dedito arriba si todos comprendieron. Para los que aún no tienen claro, este es el, para los que tienen dudas, este es el momento de poderme preguntar, ¿sí? Si alguien aún tiene alguna consulta, alguna duda de que no he entendido, este es el momento, porque yo paso la clase y ya no puedo retroceder, ¿sí? Entonces, si las dudas lo tienen, ahorita lo aclaramos, pero si a todos les quedó claro, seguimos continuando con la clase. ¿Les parece? Bien, perfecto.
Sigamos avanzando entonces con la clase. Ahora hemos aprendido en su forma afirmativa, mejor dicho, hemos aprendido a decir yo soy un estudiante, tú eres un estudiante, nosotros somos doctores. Ahora hay que aprender a decirlo en pregunta, decir yo soy un estudiante, tú eres un estudiante, ¿no? En son de pregunta. ¿Cómo convertir una oración con verbo to be en pregunta? Sencillo. El verbo to be debes ponerlo adelante de la oración. Mientras que en la parte afirmativa iba después del pronombre, aquí te dice que lo pongas adelante. Pones adelante el verbo to be, luego el pronombre y luego su complemento, pues, ¿no? Am I a student, ¿no? Y signo de interrogación al final. ¿Soy un estudiante? Are we students? ¿Somos estudiantes? ¿No? Están poniendo el verbo to be adelante para convertirlo en pregunta. ¿Is she clever? ¿Ella es lista? ¿No? En son de pregunta. Y ahora, cuando alguien te pregunta así, ¿cómo debes responder tú? Si la respuesta es sí, por ejemplo, te preguntan, ¿no? Él es estudiante, is you a student, ¿no? Is he a student, ¿no? Él es estudiante, tú le dices, ¿no? Yes, he is, sí, él es estudiante. Y si no es, simplemente dices not, dices no, he is not, ¿no? O en su forma corta, isn't. No, él no es. Lo mismo, si es que es en plural o en singular. Yes, we are. Sí, nosotros somos. O si es no, no, we are not. No, nosotros no somos. O en su forma corta, aren't. ¿No? Entonces, así es la manera de cómo responder una pregunta. ¿Sí? Bien. Para construir una oración. Ahora, ¿cómo construir una oración en negativa? Mejor dicho, negar. En este caso, decir que no eres un estudiante. Tú quieres decir, no, yo no soy. En este caso, lo único que tienes que agregar es el not al verbo to be. Not. Agregando esto, tu oración se convierte en negativo. Ejemplo, I am. Aquí está el verbo to be. Hasta ahí. Yo soy. I am. Le agregas el not. Yo no soy a student. Yo no soy un estudiante. Lo mismo para you are. You are not. Tú no eres a doctor. Tú no eres un doctor. She is not a teacher. Ella no es una maestra, ¿no? Entonces, agregando el not, niegas la oración o la actividad a la que tú quieres referirte, ¿sí? En las oraciones negativas también puedes utilizar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, he is not, no, he is not, he isn't. ¿A qué se refiere con esto? Si en caso tú no quieres decir not, ¿no? He is not, él no es. Simplemente su forma corta es isn't, he isn't, ¿no? Eliminan la O, ponen la comita arriba y se convirtió en su forma corta. Lo mismo con they are not, ¿no? Si no quiere decir they are not, quiere decir they aren't. Forma corta, ¿no? Entonces así para el resto también. Bien, ahora sí. Para ver cómo está su aprendizaje, para ver que ustedes realmente han aprendido el uso del verbo to be, les traigo esta actividad. Esta actividad está en pregunta, negativo y afirmativo. Van a tener que utilizar en sus 3 tipos de formas para ver el uso del verbo to be. Entonces, para empezar, ¿quiénes son el verbo to be? A ver, ¿qué palabritas debemos utilizar para el verbo to be? ¿Quién recuerda? Noelia, ¿te escucho? Para el verbo to be utilizamos am, are, is, are. Very good. Para verbo to be debemos utilizar am, are, y is. Entonces, recordando esto, ahora vamos a la oración. ¿Qué nos pide la oración? Primero, la oración está en pregunta. Te dice, Jane, a teacher, ¿no? ¿Es Jane profesora? ¿Qué verbo debo utilizar para Jane? Am, are o is? Is, miss. Is. Profesora. Very good. Muy bien. Mike también por chat está participando ahí, ¿no? Nos dice is.
is James a teacher? ¿No? Y te responde, no, she, no, ella no es. ¿Cómo digo ella no es? Not. No, she is not. Excelente. She is not. She is not. No, ella no es. Te dice que ella es a doctor. Ella es un doctor. ¿Qué pongo aquí? Are. She Is. is. Very good. She is a doctor, ¿no? Ella es un doctor. Excelente. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para los restantes. A ver, veamos en la segunda oración. Dice, you American. ¿Eres tú americano? ¿Con qué verbo tú puedes utilizar? Am, are o is. Are. Are. Are you American? ¿Eres tú americano? Y le dice, no, no, yo no soy. ¿Cómo decimos yo? No, yo no soy. No, I am not. Excellent. No, I'm not. No, I am not. No, yo no soy. Yo soy australiano. ¿Cómo digo yo soy australiano? I am Australian. I am Australian. Yo soy australiano o australiana, pues, ¿no? Sigamos. The next. La siguiente oración dice, John and Paul at home. La pregunta es, ¿John y Paul están en casa? ¿Qué utilizo? They. Is teacher. Is. Are. Are, miss. Are. Muchos me dirán por qué si dice John, pero no solo dice John y Paul, ¿sí? Plural. Este es plural. Y esto en inglés es they. Y they se utiliza con are, para los que están ahí un poquito confundidos, ¿sí? Entonces aquí es are. Are John and Paul at home? Y te dice, no, ellos no están. ¿Cómo digo ellos no están? No, they are not. Are No, not. they are not. Por adentro. Por adentro está. No, ellos no están. Ellos están en la universidad. ¿Cómo digo ellos están en la universidad? They are at the university. Excellent. They are at the university. The university. Are at the university. Excellent. Sigamos. The next. La siguiente dice, the books on the table. El cuaderno está en la mesa. Es la pregunta, ¿no? ¿El cuaderno está en la mesa? ¿Qué utilizo? Am, are o is? Is. Is. Me dice, no, eso no está ahí. ¿Cómo digo eso no está ahí? No, it is not. Is not. Excellent. Is not. Is not. No, it's not. ¿Cómo digo esto está en la silla? It is one day. It is on the chair. It is. It is on the chair, ¿no? Esto está en la silla. Sigamos. Your father from Madrid. Te dice, tu papá va a ir a Madrid, ¿no? ¿Qué utilizamos? Is.
Are. Is your father from Madrid? Is me. Is o are. Your con qué va? Con are. Que no es que hayas hecho nada, es que yo tengo que hablar contigo. Con are, excelente, are. Hay que recordar que you siempre va acompañado con are, no con is, ¿sí? Le dice, no, él no está. No, él no está en Madrid. ¿Cómo digo él no está? No, he is not. Very good. He is not. Él está en Barcelona. He is from Barcelona. From Barcelona. He is from Barcelona. Very good, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos muy bien, ¿sí? Estás castigada. Los que están participando en chat también están apuntados, no se preocupen, como Mike, ¿no? Carmen, ¿no? Que acaba de ahí también de participar, Dante, Daniel, ¿no? Flor, Junsun, ¿sí? Entonces, vamos bien, vamos bien. Ahora vayamos a la siguiente actividad. Ahora nosotros debemos aprender un poquito sobre adjectives, ¿sí? Adjectives. ¿Algunos de ustedes saben qué es un adjetivo? ¿No? Adjective en español es adjetivo. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un adjetivo? Cuando en español el orden de las palabras son distintos al del inglés. Ah, no. Excelente, Mike. Los adjetivos sirven para dar cualidades a cosas, no solo cosas, puede ser personas, animales, cosas, etc. Los adjetivos son palabras, ¿no?, que acompañan a los sustantivos a designar sus cualidades. En pocas palabras, a describir una persona, ¿sí? Por ejemplo, si alguien te dice, puedes describir a esa persona tiene ojos marrones, cabello marrón, es alta, es chata, es alegre, es feliz, ¿no? Puedes describir sus emociones y todo ello, ¿sí? Como sabes, los adjetivos son palabras que acompañan a los sustantivos y designan sus cualidades. Por norma, en el español el adjetivo suele ir justo detrás del nombre, pero en el inglés las reglas cambian. Vamos a conocer el día de hoy el uso de estos adjetivos, ¿no? Vamos a seguir leyendo sobre esto. ¿A qué se refiere? ¿Por qué en el español decimos después y en el inglés decimos antes? Por ejemplo, ¿no? Cuando tú describes a un gatito, por ejemplo, digamos el gato, o acá te da el ejemplo del perro, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado por qué en el inglés decimos big black dog y no black big dog? No. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta de por qué lo decimos al revés? ¿No? Sí, Miss. No, en español sonaría así. El perro es negro y grande, ¿no? El perro negro y grande. Pero en el inglés lo dice al revés, o sea, primero dice grande, negro, perro, ¿no? Al final todavía dice el sujeto, si te das cuenta. Entonces, nosotros primero decimos el sujeto y lo que le describes, dices el perro es grande y negro. Así sería en español. Pero en inglés... El orden cambia, pero el significado es el mismo. ¿no? Cambia. Entonces, en el inglés el adjetivo va antes que el sujeto, o el pronombre se podría decir, va antes. Entonces, al describir un animal o cualquier cosa que tú le quieras decir, si es alto o pequeño, en una frase corta va al revés. ¿Por qué? Porque en el inglés tenemos un orden muy distinto establecido con el uso de los adjetivos para describir, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Solo es por regla gramatical, no es que queramos decirlo así, ¿sí? Bien. Tenemos varios tipos de adjetivos. ¿Sí? Hay que recordar que existen adjetivos calificativos, existen adjetivos demostrativos,
Existen adjetivos cuantitativos o extensivos, existen adjetivos interrogativos, adjetivos posesivos o adjetivos numéricos o numerales, ¿no? Los adjetivos calificativos son los que aportan una cualidad al nombre que acompaña. Por ejemplo, decir es bueno, es inteligente, es alto, es corto, ¿no? Eso se le llama adjetivo calificativo. Adjetivos demostrativos es cuando indicas una relación. Por ejemplo, dices esto, eso, ¿no? O ellos, ¿no? Que en inglés es this, that, these, those, ¿no? Tenemos adjetivos cuantitativos o extensivos que determinan la cantidad sobre algo. O sea, cuando quieres decir es mucho, poco, o algunos o ninguno, ¿no? Que en inglés es many, much, some, any, ¿no? Los adjetivos interrogativos expresan preguntas identificando el nombre. Por ejemplo, cuando te preguntan, what's your name? Ese es un adjetivo interrogativo. ¿Cómo te llamas? ¿No? O why, ¿por qué? ¿No? O when, ¿cuándo? ¿No? Esas hacen preguntas que te identifican. Adjetivos posesivos indican pertenencias. Ejemplo, cuando tú quieres decir mi cuaderno, mi mochila, ¿no? Es my o your father, por ejemplo, tu papá, your, her, ¿no? Ejemplos de cosas de pertenencias, cuando quiero decir que algo es tuyo o es algo de él. Adjetivos numerales o numéricos determinan la cantidad numérica en el nombre. Por ejemplo, cuando quiero decir uno, o primero, o segundo, por ejemplo, cuando llegas a puestos, yo fui primero, tu segundo, tu tercero, cuarto, quinto, ¿no? Habla sobre cantidad numérica, ¿sí? Entonces, esto más o menos son algunos tipos de adjetivos. Pero el día de hoy vamos a aprender más que todos los adjetivos calificativos, ¿sí? Para ello tenemos este recuadro donde nos habla sobre estos adjetivos en inglés, ¿no? Y también los tenemos en español. Por ejemplo, happy, ¿no? Es uno de los adjetivos para decir él está feliz. He's unhappy. He's happy, ¿no? Happy. Tenemos kind, que es amable. Brave, que es valiente. Sad, que es triste. Mean, malvado. Cowardly, cobarde. Funny, divertido. Smart, inteligente. Mean, malvado. Funny, divertido. Strong, fuerte. Serious, serio. Dumb, tonto. Serious, serio. Weak, débil. Entonces, estos adjetivos, ¿no? Nos ayudan a calificar lo que son sus emociones o cómo es la persona, ¿no? En este caso, este adjetivo es utilizado con el verbo to be. Por ejemplo, tú puedes decir he is y decir uno de estos adjetivos. He is happy, por ejemplo. Él está feliz. He is funny. Él es divertido. O tú mismo describirte. I am serious. Yo soy serio. I am smart. Yo soy inteligente, ¿no? Entonces, para ello se utiliza el verbo to be con los adverbios que tenemos aquí, ¿sí? Bien. Ahora, una vez explicado todo ello, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy, ¿sí? La primera actividad que nos pide tu ejercicio o el ejercicio que tienes ahí en tu libro o módulo digital te dice write in space am, are, is according in the use, ¿no? Escribe en los espacios am, are o is según el uso que tú has aprendido, ¿no? Entonces tú ya sabes con quién utilizar am, con quién utilizar are, con quién utilizar is. Es lo único que tienes que hacer ahí. Te voy a dar un tiempo prudente, ¿sí? Un tiempo prudente de 1 minuto a 2 minutos máximo para que analices bien tus respuestas y me puedas dar las alternativas ahí. Piénsalo bien. Hay muchos que por darme la respuesta rápido se equivocan. Por eso les doy el lapso de 1 minuto a 2 minutos máximo. ¿Sí? Analicen bien con quién va am, are, is para poder llenar esta primera actividad. Les doy esos 2 minutos. Analícenlo, please.
Is, Miss. Am, Miss. Bien, iniciemos resolviendo. No me den sus alternativas así que me pierdo. Alcen la mano, por favor. I am, Miss. Y los que van a participar por chat, indiquen la oración toda completa, porque si solo ponen el verbo to be, no entiendo para qué oración se refieren, ¿sí? Pero acá la mayoría, como he puesto I, entiendo que es para la primera oración, I am. La mayoría acá en chat me dicen que es I am. I am happy, ¿sí? Bien, a ver, vamos a ver quiénes tienen la mano alzada. A ver, voy a llamarles. A ver, Yedi, te escuchamos. La segunda oración. You are scarce. Excellent, you are. Thank you so much. Apaga tu audio, please. You are. Sigamos, the next, Gianfranco. She is, Miss. She is, okay. Thank you, Gianfranco. Rosana, te escuchamos. It is, Miss. It is, okay. Gracias, Rosana. Thank you so much. Elías, que es Ken. ¿Te escuchamos? He is, Miss. He is. He is. Ok. Thank you so much, Elías. Sigamos, Juan Carlos. We are. We are. The next. Gracias, Juan Carlos. Carmen. You are, Miss. You are. Okay. You are. Thank you so much. Jennifer, ¿te escuchamos? Jennifer, hello. They are old. Okay, they are old. The next. Gracias, Jennifer. Thank you so much. Lourdes. Lourdes, te escuchamos. I am happy. Lourdes. Bueno, pasemos. The next. Pasemos. Please don't turn the microphone, please. No actives tu audio si aún no te llamo. Sigamos. Noelia, ¿te escuchamos? Noelia. Jack is Is. Brazilian. Jack is Brazilian. Okay. Jack is Brazilian. The dog is black. Thank you, Noelia. Sigamos, Daniel. Daniel, ok, estoy leyendo por chat, is, ¿no? La mayoría, Jerry, is, ok, is. Muy bien, ahí nomás. Nos quedamos ahí nomás para esta actividad, ¿sí? Bien, ahora sí, todos desactiven sus audios. Bien, entonces vamos a ver el uso. Al parecer todos sí han estado muy atentos porque veo que no hay errores. I am happy, yo estoy feliz. You are scared, tú tienes miedo. She is surprised, ella está sorprendida. It's brom, esto es una broma. He is small, esto es pequeño.
We are young, nosotros somos jóvenes. You are tall, tú eres alto. They are old, ellos son jóvenes, no, son viejos. Jack is Brazilian, Jack es de Brasil. The dog is black, ¿no? El perro es negro. Excelente. Entonces, hicieron muy bien el uso del verbo to be, ¿no? En ellos. Ahora vayamos a la siguiente actividad. Los que aún no han participado, no se preocupen, los voy a seguir llamando para poder hacer la segunda actividad, ¿sí? Bien, la segunda actividad te dice complete, use the present simple. Completa la oración utilizando el presente simple, ¿no? Entonces, ustedes ya aprendieron el uso del verbo to be, el presente simple. Entonces, esto es mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar el verbo que te dan aquí en paréntesis. Este verbo, ¿sí? Para que tenga sentido tu oración o tu pregunta que te dan. Ejemplo. Aquí dice, who Sally is in Spain, ¿no? ¿A quién visitó Sally en Spain? Para empezar, ¿qué debo poner en esta pregunta para que tenga sentido? A ver, aquí tenemos a Daniel con la mano alzada. Daniel, ¿qué puedes decirnos acerca de esta oración? O Derek, en este caso. Derek Aranda. Disculpe, maestra. Te preguntaba, ¿qué debemos poner en esta pregunta para que tenga sentido? Who is Sally? Who is Sally? Excellent. Is. Ya. Y aquí, lo que sigue, debes poner el verbo que está en paréntesis. ¿Sí, Derek? Visit. Okay. Entonces, disculpe, es que, perdón, es que pensé que ya estaba respondido, por eso es que no lo mencioné. Ok, don't worry, no te preocupes, Derek. Bien, entonces, así es como te pide que debas llenar tu ejercicio ahí, ¿sí? Entonces, We in Sally ¿cómo será visit para la in siguiente Spain. oración? She is her aunt and uncle. She visits her aunt. Excelente. She visits. Recuerden que cuando hablamos en presente simple, cuando es de she, he, it, al verbo debes agregarle una S, ¿sí? Aquí sería she visits. She's visits her uncle. Entonces le agrego una S. ¿Eh? Se agrega una S. She visits her aunt and uncle. Ella visita a su tío y a su tía, ¿sí? A su tía y a su tío. Bien, sigamos. The next. Esta oración es junta. El verbo que debes utilizar es go para los tres. Go. Entonces, es una pregunta. Primero te dice Tom. ¿Con qué? Para preguntas con Tom, ¿qué debo utilizar? Am, are o is? Is. Is Tom el verbo go. Visit, choose, school. Go. Bus. Is Tom go to the school by bus? Te dice. Tom va al colegio con bus, ¿no? Y te responde. No, he doesn't. No, él no va. He. Is. He, el verbo. It's gone. Go. It's gone. He Go goes. is. Guys. Goes to store and food. Él va al colegio a pie, ¿sí? He goes at school. Sigamos. Ahora vamos a trabajar con el verbo watch, verbo ver. Te dice, ¿no?
What's she on the TV? ¿Qué es lo que ella ve en la televisión? Para empezar, pregunta. She, ¿con quién va acompañado? Is. Is. She. Y aquí le pones el verbo watch. Watch. ¿Qué es lo que ella ve en televisión? Es la pregunta. What is she watch on TV? On TV. ¿Qué es lo que ella ve en televisión? Watch es ver, ¿no? ¿Qué es lo que ella ve en televisión? Y por último, la última pregunta es para responder en negativo y en presente. Para empezar, te dice she the news. Ella ve el periódico. Entonces aquí sería she watch. She watch. ¿Sí? Con S. She watches. Le aumentamos la S. Watch en ese. Watch the news. Watch. Ella ve las noticias, pero ella no ve, porque esto está en negativo, no te dice. What? She No does, what. esto de No what. doesn't. She doesn't watch, ¿sí? She doesn't watch. She doesn't watch soap operas. Ella ve las noticias, pero ella no ve el canal de ópera, ¿no? Stop. Ópera. Bien. Y por último, tenemos nuestra actividad sobre los adjetivos. Adjetivos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Muy sencillo. Te dice, write an adjective with let's describe the picture on the lines below, ¿no? Te dice, utiliza los adjetivos que mejor le den, ¿no? Que mejor le parezca a las imágenes que tú ves aquí. Por ejemplo, la primera foto es un polo, ¿no? Ustedes ven al polo que está sucio o está limpio. Está sucio. Sucio. ¿Cómo se dice sucio en inglés? Dirty. Excelente, Rosana. Dirty. Entonces aquí marcas dirty y pones aquí dirty. Dirty t-shirt, ¿no? Polo sucio. El otro polo está limpio. ¿Cómo se dice limpio en inglés? Clear. Clear. Clean. Clean. Entonces aquí ponemos clean. Here. Very good. Entonces aquí hemos hablado de sucio y de limpio, ¿sí? Sucio y limpio. Ahora, la siguiente imagen, ¿no? Nos da a entender que vamos a hablar sobre tamaños, ¿no? Cabello. Vemos que es cabello. La primera imagen, ¿qué nos dará a entender? Excelente, Mike, por Es chat Mike. está participando, ¿no? Miss, it's mine. Small. Short hair. Miss, short. Short. Very good. Short hair. Short hair. Ya acabé. Short. Corto. Short. Cabello corto. Short hair. Short hair. ¿Y el otro? Long hair. Long hair. Long hair. Acá. Long hair. Long hair. Excelente. Next. Ahora vemos dos tipos de casa, ¿no? Uno es una casa viejita y la otra es una casa nueva, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar los adjetivos viejo y nuevo.
Miss Hall. ¿Cómo decimos viejo? Excellent. Yes. Old. 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 Old house. On. Vieja. ¿Y cómo decimos casa nueva? New. New. New house. New. New house. New house. Fat car. Sigamos, next. Ahora hablemos de carros. Aquí por lo que vemos es sobre tamaños. Que uno es chico. Small. Small car. Small. Small car. ¿No se lo está abajo? Big car. Big car. Pero es small. Cute rabbits. Small car. Big. Big car. Big car. Y el otro es grande. Grande es Grande. Big car. Big. Big. El otro. big car. Cute rabbit. Cute rabbits. Por último tenemos dos mascotas. Dos Cute mascotas. rabbit. Cute rabbit. Cute rabbit. Cute, cute. Cute rabbit. Rabbit. Cute. Rabbit. Cute rabbit. A ver, Cute rabbit. rabbit, cute. Cállate, Derek. Cute rabbit. Fat. Y el gato, Cat, fat. fat, gordo. Gato gordito. Fat. 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 ¿Ve? Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo era resolver su práctica de inglés. ¿Ves cómo la mayoría me dice que estaba difícil? ¿Ves que sí era fácil? ¿No? Entonces, hay que recordarles que los que ingresan con cuentas distintas, ¿no? Los que encuentran con cuentas distintas, por favor apaguen sus audios ahora sí. Todos apaguen sus audios. Ya acabó la clase, ya acabó la participación de todos. ¿Sí? Gracias. Bien. Ahora sí pueden apagar todos sus audios, please, para ya cerrar con la clase del día de hoy. ¿Sí? Bien. Les recuerdo que las personas que ingresan con cuentas extras de otros familiares siempre deben recordarme cuál es su nombre correcto para yo poder apuntar su participación. Bueno, si en caso participara, ¿no? Poner su nombre correcto. No vaya a ser que les ponga otro nombre, ¿no? Y no figure en la lista. Entonces, mucho cuidado con ingresar con otras cuentas. Por ahora, gracias por participar. Han estado muy atentos. La clase les ha parecido muy fácil, muy sencilla, por lo que veo. Espero que así estén en los siguientes bimestres, ¿sí? Por ahora, que tengan un buen inicio de semana, ¿sí? Bye, bye, students. Gracias, mi. Chao. Bye, bye, mi. Bye. Bye. Goodbye. Estoy con otra cuenta.